días a todos. Bienvenidos otra vez a David BTDX. Ahí me disculparán la voz, estoy un poquito agripado. Em, Vamos hoy a hacer el análisis de semana. Hoy ayer hice algunos cambiecitos, pero se los voy a mostrar. Entonces arranquemos con las noticias de esta semana. El día de hoy a las 8:30 tenemos el índice manufacturero de Empire State. Es como lo más importante que tenemos para hoy. También tenemos un discurso de un miembro de la FOMC, otro también en las horas de la tarde, pero digamos que el más importante está aquí a las 8:30 en la apertura del pre-market de Nueva York. Para mañana, importantes, tenemos el indicador de retail, de ventas retail o de ventas minoristas, intermensual o intramensual. Y tenemos el core de ventas minoristas, que es excluyendo los gastos de energía. Para el miércoles no tenemos ninguna noticia importante roja, pero tenemos noticias que pueden impactar de alguna manera el mercado, ¿cierto? Como por ejemplo permisos de construcción, porque estos permisos de construcción hablan también de la oferta de vivienda, que el componente de vivienda es un componente muy importante para la inflación. Entonces pueden tener algún impacto. Por eso, de hecho, está en naranja. Para el jueves tenemos los reclamos de desempleo, que como ustedes saben, todas las semanas los vemos y son muy importantes. Ojo con esto, el jueves a mediodía habla Jerome Powell. Ustedes saben que cuando Jerome Powell habla, todos nos quedamos quieticos y afuera del mercado. Para el viernes tenemos solamente un discurso de un miembro de la FOMC. Entonces no va a ser una semana de muchas noticias en los Estados Unidos. Puede haber noticias en otros países que afecten, pero por mi operativa yo solo me fijo en las de los Estados Unidos. Listo. Por el lado del dólar, ¿qué estamos viendo por el lado del dólar? ¿Se acuerdan ustedes de esta línea que trazamos acá el viernes? Aquí tenemos la apertura de ayer con un gap muy grande. Y si ampliamos esto un poco más, pues vamos a ver que desde este pico, que se dio más o menos el viernes al mediodía, viene en tendencia bajista el dólar, haciendo los retrocesos normales, pero en tendencia bajista, lo que nos habla de una tendencia alcista, posiblemente en los indicadores, ¿cierto? ¿Por qué digo posiblemente? Porque eso se ve afectado por el volumen. O sea, cuando los movimientos en el dólar, o sea, los movimientos en el dólar se pueden dar todo el tiempo porque tiene un muy buen volumen, pero en Nasdaq o en Standard Poor's, en horarios no, que no son operativos de la bolsa, pues eso, no hay volumen en esos indicadores suficiente como para que se marque una tendencia significativamente contraria. Cosa que se desvanece completamente en los horarios operativos, por ejemplo, de mi estrategia. Cuando yo estoy en mi estrategia, hay el volumen suficiente para que el dólar haga sus movimientos y para que el Nasdaq actúe de manera contraria. Pero cuando no hay volumen en el Nasdaq, entonces a veces es una tendencia bajista y el Nasdaq planito, y el Nasdaq así planito. ¿Por qué? Porque no tuvo volumen. Podemos verlo de una vez acá. El Nasdaq básicamente, acá tuvimos desde mediodía del viernes, digamos que desde la apertura, una pequeña tendencia bajista, con retrocesos, con todo, pero tendencia bajista. Y desde la apertura, mm, desde la apertura fue
primera tuvimos estos movimientos y una pequeña tendencia bajista. O sea, el Nasdaq no se portó de manera diferente, marcadamente diferente al dólar. Sí, el dólar fue bajista, el Nasdaq sí tuvo una tendencia alcista acá, pero aquí empezó a caer. Vamos a ver entonces con este dólar y con estos últimos comportamientos, yo esperaría de pronto un cambio de tendencia y ir bajista en Nasdaq o el día de hoy, con ese dólar, con esas noticias y con el comportamiento. Empecemos entonces nuestro análisis en gráfica. Si vemos el diario, digamos que la tendencia o la resistencia dinámica se sostuvo. Yo para el día de hoy esperaría un día más bien lateralizado después de dos movimientos muy fuertes bajistas. De pronto esperaría un movimiento un poco más como de calma, donde haya oportunidad para tener un respiro. O sea, no creo que sea otra línea roja grande y otra grande y otra grande, no, no. Más bien pensaría que vienen, miren por ejemplo acá, dos líneas rojas muy marcadas, después otra pequeña, dos líneas rojas muy marcadas, después otra pequeña. Esta es azul, pero independiente del movimiento, lo que quiero decir es que difícilmente en el mercado, por ejemplo, acá hay tres líneas rojas muy marcadas y hay una pequeña. Entonces, difícilmente un movimiento, al menos que haya una noticia muy importante, vaya a ser muy extendido, solo rojo, 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 pues así. Entonces yo esperaría de pronto por todos estos puntos acá importantes de liquidez, yo esperaría que hoy el mercado sea un poquito más lateral. Eh, por el lado de las resistencias, seguimos teniendo que nuestras resistencias cerca al mercado siguen siendo válidas, sigue siendo válida, sigue siendo válida, sigue siendo válida, sigue siendo válida. Estos puntos, acordémonos que los que son rayaditos son los viejos y los que son lisos, sólidos, son los nuevos. O sea, estos de acá, que están acá, son los nuevos del gap semanal de esta semana, que ahorita se los voy a mostrar. O sea, nuestros puntos de liquidez siguen siendo válidos los mismos. Ahora nos venimos a 5 minutos. Nos venimos a 5 minutos y en 5 minutos, ¿qué vemos? Que el mercado abrió acá y que el cierre de la vela del viernes y la apertura de la vela del domingo es el gap semanal. Ya lo marqué, este es el gap semanal anterior, este es el gap semanal anterior. Y el BIPOC, yo ya lo moví. El BIPOC es este de acá. Desde el viernes a las 8 de la mañana hasta el cierre del viernes. Este es el BIPOC. Y como podemos ver, el BIPOC de este día, vean que fue significativo, o sea, fue importante para la operativa de esta madrugada, de ayer por la noche y esta madrugada. ¿Por qué? Porque vean que se movió un poco por encima, después se movió un poco por debajo, pero siempre estuvo como atraído por este BIPOC. Ya el BIPOC lo cambié, está en 15,118,75. Entonces acá lo tengo en 15,18,75. Este es el gap semanal. Y como les digo, el BIPOC del viernes, miren que sigue siendo un punto importante en el precio. Miren, si ven cómo se volvió muy importante. Este es el gap semanal de la semana pasada. Vamos por acá. Ahora vamos a marcar nuestros altos y bajos de Londres. De 3 de la mañana a 6 de la mañana.
De 3 de la mañana a 6 de la mañana tenemos el alto acá, tenemos el bajo acá. Listo ahora. Entonces, ¿qué tenemos de 3 a 6 de la mañana? Tenemos el bajo aquí y el alto ahí. ¿Por qué ahí? Vamos a ver si un poquito más abajo. Listo. Entonces, ya tenemos nuestros máximos y mínimos de Londres. Tenemos nuestro gap semanal. Tenemos el movimiento del BIPOC para el día de hoy. Con esto ya podemos analizar muchas cositas. Por ejemplo, muchachos, el BIPOC semanal, perdón, el BIPOC diario, la semana pasada empezó una corrección bajista, pero la antepasada, si se acuerdan, todos los días lo movíamos un poco más para arriba. La semana pasada lo empezamos a mover un poco más para abajo. Entonces, cada vez que yo muevo el BIPOC un poco más para abajo, eso me está hablando que el valor percibido del activo está bajando. Entonces, ¿por qué yo muevo el BIPOC diario? Porque el BIPOC diario me dice dónde la gente percibió que el precio y el valor machaban o estaban ajustados. Entonces, cuando yo llego y voy a sentarme y digo, mi BIPOC ayer era de 15.200 y hoy es de 15.118, la percepción de valor está bajando. Y eso me habla mucho de mi sesgo. La gráfica también. O sea, ¿qué me está diciendo la gráfica? Me está hablando de unas distribuciones, una tendencia bajista, una pequeña acumulación, una distribución, otra tendencia bajista, una acumulación, una tendencia alcista, pero las tendencias bajistas son muy marcadas. Por esa razón, pues vamos a ver el mercado donde nos da oportunidades, pero yo pensaría que las mejores oportunidades el día de hoy van a estar a la baja. Van a estar a la baja porque, como vemos, son muy marcadas las tendencias a la baja. Podemos tomar también tendencias alcistas, pero tenemos que saber que son movimientos que seguramente sean un poco más cortos y que nuestro BIPOC nos está mostrando ahí, voy corrigiendo a la baja. Estoy sintiéndome cómodo negociando a precios más bajos. Entonces es importante que reconozcamos eso. Eh, Otra vez le repito las disculpas por mi voz y por, no sé, como por la gripita que tengo, pero espero que les sirva. Muy buena semana, muy buen trading. Espero que les vaya muy, muy bien esta semana.